¿Estás ahí, Michelle? Estoy por acá y la que tenemos que traer ahora es un poco pesada, es un poco fuerte. Nos vamos para Siria, nos vamos a este parteaguas que tal vez esté sucediendo en esta campaña internacional contra el integrismo yihadista. Nos vamos a la ciudad de Kobane. Sí, ya estamos ahora en lo que es la agenda internacional, señores, ya sobre el final del programa de hoy. Y la situación en Kobane está cada vez peor, Michelle. La situación en Kobane está cada vez peor y se desprenden varios insumos estratégicos que son importantes de analizar a la hora de enfrentarnos a esta realidad que está sucediendo en esta localidad fronteriza a tiro de piedra de Turquía, cita en el norte, en el noreste, más o menos allí, de Siria. Las fuerzas del YPG y del PKK, las autodefensas kurdas y algunos elementos de los Peshmerga hace ya 3 semanas están asediados en esa ciudad, defendiéndose con armas livianas y defendiéndose con algún bombardeo esporádico que no ha sido lo suficientemente efectivo de un ataque permanente de oleada tras oleada de integristas islámicos, de efectivos del ISIS que los han hecho retroceder a lo largo de las semanas hasta la planta urbana mismo de esta ciudad kurda, que tiene aproximadamente 50.000 evacuados, que ya muchos de ellos han logrado cruzar a la frontera con Turquía y que están viviendo en Turquía en su calidad de refugiados. La opinión pública internacional y fundamentalmente también la opinión pública turca están que arden pidiendo una intervención inmediata del ejército turco en Kobane para salvar la situación, para salvar esta ciudad símbolo también de la resistencia kurda en el marco de la guerra civil siria. Le explicamos un poco a los oyentes por qué Kobane es importante. Hay 2 motivos. El primero, un motivo geoestratégico. El ISIS marca su zona de influencia a lo largo del río Éufrates y con Kobane lograría conectar absolutamente todas las ciudades importantes del Éufrates desde Bagdad hasta la frontera con Turquía. Primera cosa. Segunda cosa, la ciudad de Kobane es una ciudad que representa mucho para la etnia kurda y para la etnia kurda que vive también en Siria. Ha sido la única ciudad que ha logrado resistir en el norte de Siria tanto a las presiones del FSA, del Ejército Libre Sirio, como al frente al-Nusra, como ahora directamente en un ataque frontal de el ISIS. La aviación aliada está teniendo un régimen de bombardeos de 3 o 4 salidas diarias, pero no es suficiente, ni va a ser tampoco suficiente esta lucha contra el integrismo islámico allí en Irak y en Siria, hasta que no comiencen las operaciones militares terrestres. Y por el momento solamente están comprometidos con ello un ejército iraquí en un estado de reconstrucción prácticamente desarbolado y con poca iniciativa militar, apoyado fuertemente por la aviación y el esfuerzo bélico de los aliados allí, y estos peshmergues, estos efectivos kurdos que están haciendo el trabajo fuerte, el trabajo sucio. En estos momentos al ISIS solamente se están enfrentando por tierra los efectivos kurdos. Solamente en estos momentos, en toda esa zona del mundo, hay una resistencia en tierra por parte de efectivos kurdos que no tienen el armamento que en estos momentos el ISIS les pone enfrente. Hay que recordar que el ISIS hizo un desbarajuste total, destrozó totalmente al ejército iraquí en las batallas de Basora y en su avance hacia Bagdad, avance parado in extremis por la aviación siria en el mes de agosto. Allí lograron obtener una cantidad enorme de material norteamericano, Humvees, artillería pesada,
tanques de guerra sacados al ejército iraquí, que bueno, que los operan y que los están lanzando en el principal esfuerzo bélico que está teniendo el califato en estos momentos, que es el intento, bajo cualquier tipo, a ultranza, si se quiere, de lograr capturar la ciudad de Kobane. Ahora, yo te pregunto, Michelle, digo, ¿qué pasa con Turquía? ¿Por qué la inacción cuando es una situación que de alguna manera le influye, ¿no? Está sobre la frontera sur de ese país y el gobierno turco no termina de involucrarse con la lucha contra los integrantes del ejército islámico? ¿Qué es lo que pasa allí? Digo, ¿es por aquel resquemor con los kurdos? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre allí puede ser interpretado de varias maneras. Lo que sí es, lo que no es interpretable es los 3 días de disturbios que se están viviendo en las principales ciudades turcas, exigiéndole al gobierno de Ankara, exigiéndole al gobierno de Erdogan una intervención militar expresa sobre Kobane. Imaginen ustedes la situación. Kobane está separada a metros, la ciudad, a menos de 2 o 3 kilómetros a la vista de la frontera. ¿No? ¿Cómo? Es una situación estratégica. Totalmente estratégica su situación, su enclave geográfico, y en las laderas de lo que ya es el territorio turco propiamente dicho, hay aproximadamente 50-60 tanques turcos instalados, observando con los binoculares lo que está pasando 5 kilómetros más abajo en la ciudad, en la cual está permanentemente ametrallada, permanentemente bajo bombardeo, y los turcos allí miran, mantienen una frontera cerrada, solamente abierta a refugiados, no dejan entrar refuerzos kurdos desde Turquía hacia Kobane. Incluso corren rumores de que también esa frontera turca es permeable a yihadistas. Claro. Corren rumores Dicen fuertes. que hay cerca de 3.000 turcos que están dentro de la causa yihadista, ¿no? Sí. Y que no es clara la posición del gobierno de Turquía, gobierno integrante del Pacto Atlántico, gobierno integrante de la OTAN. El ejército más grande justamente del Pacto Atlántico, ¿no? Exactamente. Por lo menos de los europeos. Cuarto ejército del mundo en lo que tiene que ver con su cantidad de efectivos y su potencial militar, con un Erdogan que declaró la guerra al ISIS, que logró también la aprobación parlamentaria para cualquier tipo de intervención fuera de las fronteras de Turquía, pero que observa lo que sucede en Kobane con los brazos cruzados allí adelante, esperando tal vez que la ciudad sea finalmente tomada por el ISIS, lo que degeneraría en un absoluto baño de sangre y un castigo apocalíptico, si se quiere, para la población civil que no se ha retirado hacia Turquía y que ha permanecido mitad en armas, mitad expectantes en el esfuerzo defensivo que las milicias kurdas tratan de, con una tímida presencia en el aire por parte de los aliados, de sostener este enclave estratégico en lo que es ya de por sí la batalla más importante de esta fase de la guerra al terrorismo, que entre el montón de cosas que demuestra un insumo estratégico y militar incuestionable. Las guerras no se ganan desde el aire. Urge en estos momentos lograr tener un contingente en tierra que le dé un poco de aire al esfuerzo que los kurdos están realizando en toda la línea de batalla, tanto en Siria como también en Irak. El ejército iraquí, volvemos a repetir conceptos de minutos anteriores, está en un estado prácticamente de indefección y a la defensiva, probablemente reconstruyéndose y esperando que se den las condiciones, después de la campaña de bombardeos,
para lanzar una ofensiva que logre expulsar primero al ISIS del norte de Irak. Un ISIS que expulsado eventualmente del norte de Irak, ¿dónde va a ir a parar? A su base de sustentación alrededor de la ciudad de Raqqa, en el norte de Siria. Y allí quienes primero van a sufrir las consecuencias de esa derrota eventual en el norte de Irak van a ser los kurdos del norte de Siria y todos aquellos que se opongan también al yihadismo, al califato en el norte de Siria. Los bombardeos no son suficientes y Obama y otros miembros también de la coalición, en el caso de los franceses, en el caso de los alemanes, en el caso de los propios españoles y ahora también los turcos, están en sus 7 empecinados en que no van a mandar un solo soldado a una operación terrestre. Y esto, sin una operación terrestre, no se va a terminar. Por más que los bombardeen y que los sepulten bajo bombas todo el tiempo, el ISIS no va a ser erradicado de esta zona de Oriente Próximo si no existe un esfuerzo militar coordinado por tierra que mejore la capacidad operativa de las milicias kurdas, Walter. Es así. Y bueno, entonces habrá que seguir esperando noticias de esa zona, Michelle, lamentablemente. Sí, la situación, sí, allí se está viviendo un verdadero drama y un drama que puede llegar a terminar con consecuencias absolutamente desastrosas. Estamos hablando de que si el ISIS toma la ciudad de Kobane, va a degenerar en un genocidio, en un absoluto genocidio, con andás a ver cuántas cabezas más cortadas. Los kurdos resisten con un valor y con una voluntad que sorprende al mundo. Están enfrentados a fuerzas que los superan 3 o 4 veces en número y que los superan también largamente en capacidad logística y armamento pesado. La última esperanza de los kurdos, que están atrapados en Kobane, pasa por una defensa casa a casa y calle a calle en una lucha urbana, en una lucha de ratas, como se le conoce en los términos, en la jerga militar, que logre empujar al ISIS afuera de las fronteras de la planta urbana de la ciudad. Todas las colinas, los accesos y las carreteras que comunican a Kobane con otros puntos de Siria están bloqueados por los extremistas islámicos, bloqueados por los yihadistas. Solamente está esa frontera dudosa, extraña, compleja, libre a sus espaldas. Turquía debe actuar y debe actuar inmediatamente. Se está comprometiendo incluso la estabilidad interna de la propia Turquía a partir de todo este lío. Acaba de terminar una semana de 4 o 5 días de protestas que han dejado 10 muertos. Sí, 10 muertos en enfrentamientos entre la policía y simpatizantes turcos de la causa kurda y las minorías kurdas que viven también en Turquía, que, recordemos, han depuesto sus armas después de una actividad guerrillera que ha durado casi 40 años en este afán de tratar de recomponer sus relaciones con el Estado turco. Veremos qué es lo que pasa allí en esta zona del mundo. No van a haber buenas noticias. Esto recién empieza, la guerra contra el yihadismo recién empieza, y lo que sí es absolutamente claro es que el poder militar y logístico del ISIS puede ser ralentizado desde el aire, pero no destruido. La destrucción del califato islámico depende de una operación terrestre que le queda grande a los kurdos, y que en estos momentos el ejército iraquí